Hola a todos, bienvenidos a un viaje inolvidable a través del tiempo, donde las calles respiran la historia de una ciudad llena de aventuras y transformaciones. Hoy nos adentraremos en un rincón especial de Caracas, un lugar donde el pasado y el presente convergen en una danza eterna. Acompáñenos para explorar la fascinante historia de la Esquina de las Monjas. Comencemos. La antigua Caracas es un crisol de historias entrelazadas, donde cada sitio, cada esquina y cada edificio respira la esencia de su pasado. Desde los callejones más estrechos hasta los imponentes monumentos, todo está impregnado de la huella de los sucesos históricos, los personajes memorables y los detalles que conectan a la ciudad con su enérgico legado. Cada rincón nos susurra relatos de épocas pasadas, algunos aparentemente insignificantes, pero que se entrelazan con los hechos trascendentales que forjaron la tumultuosa historia de nuestra querida urbe. Al pasear por estas calles, con el eco de siglos de historias, es imposible no sentir la conexión con el pasado, con esas vivencias que han moldeado la identidad de la ciudad. Algunos de estos sitios aún resisten el paso del tiempo, desafiando el olvido y manteniendo viva la llama de la memoria, mientras que otros han desaparecido en el transcurrir de los años, pero perduran en las mentes y corazones de los caraqueños, o al menos de aquellos que reconocen su importancia. El convento de las monjas concepcionistas, cuyas raíces se hunden en la historia colonial de Venezuela, ha dejado una marcada impresión en la trama urbana de la ciudad. Su nombre evoca los ecos de tiempos pasados, cuando el claustro fue testigo de innumerables acontecimientos que han dejado una huella indeleble en nuestra historia. Me transporta a una época en la que el esplendor y la devoción se entretejían en cada pasillo de aquel imponente edificio, el cual fue erigido en una casa de 2 pisos con el generoso aporte de la señora Juana de Villela, viuda del capitán don Lorenzo Martínez, quienes de origen español dejaron su huella indeleble en este rincón de Caracas en los albores del siglo XVII. Este lugar, que albergaba exclusivamente a mujeres blancas y que se enorgullecía de poseer una de las escasas bibliotecas de la época, se convirtió en un testigo mudo y sobrecogedor de los difíciles tiempos de la lucha por la independencia. La Capitanía General de Venezuela lo obligó a transformarse en una prisión improvisada para la valiente Luisa Cáceres de Arismendi, una figura trascendental en la gesta independentista de nuestro país. Aunque el convento cesó sus actividades con el decreto de extinción de los conventos en 1874, su impacto trasciende generaciones, ya que, al igual que las carmelitas, se plantea la posibilidad, aunque no haya sido sostenida por la bibliografía, que haya fungido como refugio de mujeres desfavorecidas. Según la visión de Herrera Luque, es probable que este lugar no solo haya servido como reclusorio para jóvenes adineradas en la época colonial, sino también como un espacio de maternidad improvisada en ocasiones especiales. La Esquina de las Monjas de Caracas es un rincón que trasciende el tiempo, un lugar donde el pasado se mezcla con el presente en una danza eterna. Caracas, esta ciudad que ha sido testigo de tantos avatares y transformaciones, se convierte en el escenario perfecto para comprender cómo la historia se entrelaza con la vida cotidiana. Las direcciones mismas de esta urbe, basadas en las intersecciones o esquinas, son un claro reflejo de la unicidad y la arraigada tradición que la distingue de cualquier otra urbe en el mundo. Cada calle, cada esquina, respira la historia de intentos por cambiar la nomenclatura, desde el siglo XVIII hasta la época de Guzmán Blanco. Sin embargo, la Esquina de las Monjas se yergue como un testamento a la resistencia, manteniendo su nombre y su legado inquebrantable a lo largo de los siglos. Es un lugar que palpita con la memoria de aquel convento que fue testigo de las vicisitudes de la sociedad colonial, desde su fundación por la señora Juana de Villela hasta la transformación en prisión improvisada durante los tiempos turbulentos
de la lucha por la independencia. Al recorrer la esquina de las Monjas, no solo se camina por calles de asfalto, sino por senderos de historia viva. Cada paso es un encuentro con la intrincada red de sucesos que han moldeado el alma de la ciudad. Es un lugar donde las piedras mismas parecen susurrar las historias de mujeres blancas, de libros antiguos, de luchas por la libertad y de la vida cotidiana en tiempos de cambio y adversidad. La atmósfera que envuelve la esquina de las Monjas es un monumento al arraigo, a la resistencia y a la perpetuidad de la historia en el tejido mismo de la ciudad. Es imposible no sentir la emoción de estar parado en un lugar que ha sido testigo de las grandes transformaciones sociales y políticas, donde el pasado se entrelaza con el presente en una sinfonía de memoria, celebrando la unicidad de Caracas y su esquina de las Monjas como un lugar que desafía el olvido y nos invita a explorar las capas profundas de su fascinante historia. El cierre de los conventos en 1874 por el general Antonio Guzmán Blanco marcó un punto de inflexión en la historia de Caracas y en particular en la vida de las esquinas de las Monjas. A pesar de las súplicas y las críticas que este acto generó, el mandato se cumplió y las monjas fueron obligadas a abandonar el edificio que las había albergado por generaciones. La demolición de la antigua estructura dejó un vacío, pero pronto surgiría algo nuevo y significativo en su lugar. Para el año 1875, como un eco de la transformación radical que vivía el país, el gobierno de Guzmán Blanco dio paso a la construcción de lo que hoy conocemos como el Palacio Federal Legislativo, también llamado Capitolio Federal. Este imponente edificio se erigió en el lugar donde antes se alzaba el convento, llevando consigo una nueva era de poder y representación política en Venezuela. La esquina de las Monjas, con su pasado religioso y su relevancia histórica, recibió su denominación actual como un homenaje a la memoria de aquel convento que una vez ocupó ese espacio. Ahora, en medio de la pujanza política y legislativa que caracteriza al Palacio Federal Legislativo, la esquina se convierte en un punto de convergencia entre el pasado y el presente, un testigo silencioso de los cambios y continuidades que marcan la historia de Caracas. Cada piedra, cada ladrillo encierra en sí mismo las voces del pasado y los ecos del presente, creando un mosaico de significados que perdura a lo largo del tiempo. La esquina de las Monjas, ese rincón de Caracas que ha sido testigo de tantos avatares, guarda en su memoria un capítulo fascinante que fusiona la prensa, la historia y el espíritu popular. En aquel lugar, los talleres de la opinión nacional, el diario oficial de los días del ilustre americano, se alzaron con un esplendor particular. Frente a su fachada, un farol con una pluma en forma de vela ondeaba al ritmo caprichoso del viento, marcando simbólicamente el constante vaivén de las ideas y opiniones que fluían desde sus páginas. El espíritu popular, siempre ingenioso y efervescente, bautizó a la opinión nacional como la pluma veleta, en un gesto que reflejaba la percepción del periódico como un símbolo de movilidad y cambio, influenciado por los vaivenes del contexto histórico. Cuando el ilustre americano partió hacia Europa, la multitud envuelta en el frenesí de la época arrasó con la imprenta y de la pluma solo quedó el recuerdo de su constante girar al golpe del viento. La esquina, sujeta a las ideas y venidas de la historia, pasó por varias denominaciones. Esquina de la opinión nacional durante un tiempo. Luego, al instalarse una botillería, se le conoció como Esquina de Francia. Sin embargo, el pueblo, fiel a su memoria y a su arraigo, rescató el antiguo nombre de Esquina de las Monjas, un homenaje imperecedero a la historia y a las raíces que pervive hasta nuestros días. La Esquina de las Monjas, con sus múltiples designaciones a lo largo del tiempo, se yergue como un símbolo viviente de la capacidad de un pueblo para preservar su legado y su identidad a pesar del paso de los años y los desafíos incesantes del devenir histórico. Es un tributo a la fuerza persistente de la memoria, al arraigo de las tradiciones
y a la resiliencia de un lugar que sigue latiendo con la fuerza de su historia. La Esquina de las Monjas es un lugar impregnado de historia, un crisol de vivencias que aún resuenan entre sus muros y calles. Es un rincón de Caracas que trasciende el tiempo, donde el pasado se fusiona con el presente en una danza eterna. Cada esquina, cada callejón, respira la historia de una ciudad que ha sido testigo de innumerables avatares y transformaciones. Su nombre evoca recuerdos de un convento que marcó la vida de la ciudad y cuyo legado pervive a través de los siglos. La Esquina de las Monjas es un monumento al arraigo, a la resistencia y a la perpetuidad de la historia en el tejido mismo de la ciudad. Cada paso en este lugar es un encuentro con la intrincada red de sucesos que ha moldeado el alma de la ciudad a lo largo de los siglos. Es un lugar que desafía el olvido y nos invita a explorar las capas profundas de su fascinante historia. Estimados caminantes apasionados por la historia y la exploración urbana, les extiendo una cordial invitación a embarcarse en un emocionante viaje a través del tiempo. Les invito a suscribirse para desvelar más secretos y leyendas que engalanan los rincones de Caracas y a compartir este contenido con sus seres queridos ávidos de emoción histórica. Los desafío a investigar y compartir sus propias historias, anécdotas o curiosidades sobre este emblemático lugar. Además, les animo a explorar otros sitios históricos de la ciudad y a compartir sus descubrimientos con la comunidad de entusiastas de la historia y la exploración urbana. Acompáñenos en la preservación y difusión del valioso patrimonio cultural de Caracas. ¿Estás listo para aceptar este reto? Las investigaciones más sobresalientes serán publicadas en la comunidad del canal y en las redes sociales. Nuestra comunidad de exploradores urbanos aguarda con entusiasmo sus contribuciones para continuar deleitándose con la historia en Caracas y más allá. La Esquina de las Monjas en Caracas es un lugar donde el tiempo parece detenerse para permitirnos sumergirnos en capas profundas de la historia. Es como si al caminar por esta cuadra pudiéramos escuchar un eco lejano que nos cuenta los relatos de esplendor, devoción y lucha por la libertad que han impregnado cada rincón de esta ciudad. Cada piedra, cada ladrillo respira la esencia de un pasado tumultuoso pero lleno de valor y resistencia. La Esquina de las Monjas es mucho más que un punto geográfico en el mapa. Es un lugar donde la historia cobra vida y donde la memoria persiste con fuerza. Es un tributo a la resiliencia de un pueblo, a la preservación de sus tradiciones y a la capacidad de mantener viva la llama de su identidad a través de los siglos. Es un llamado a explorar, a descubrir y a compartir las historias que hacen de este lugar un tesoro invaluable en el corazón de Caracas y en el alma de quienes lo habitan. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.